Al consultor Jaime Granberg, que hasta donde nosotros sabemos está en Ecuador, ¿no? Sí. Sí, así es, Luis. Buenas noches. Bueno, Jaime, gracias por atendernos. Jaime, podemos, yo sé que usted es un hombre con mucho humor, es divertido. ¿Podemos jugar a juegos hipotéticos? Claro. Juguemos. ¿Qué pasaría con el seguimiento que está haciendo de las elecciones si las legislativas en la República Argentina fuesen hoy, en estos días? ¿Cómo le iría a Horacio? ¿Cómo le iría al Frente de Todos? ¿Cómo le iría a María Eugenia Vidal? ¿Cómo le iría a los candidatos del Frente de Todos, a Horacio Rodríguez Larreta? Mi impresión es la de que le iría mal al Frente de Todos. O sea, siendo objetivos, a mí no me gusta ser militante de nada ni fanático, pero en estos meses, ¿cuántas empresas se han ido de Argentina? Un montón. ¿Cuánto capital hemos perdido? Una enorme cantidad de capital. Empresas que vinieron en los últimos años. Para mí fue increíble que hace 3, 4 años Buenos Aires fue la ciudad en la que nacieron más unicornios, es decir, empresas que se cotizan en la bolsa en más de $1.000 millones. Bueno, ahora se han ido, se están yendo. El que se vaya a la inversión es malo, por una simple razón, Luis. Yo he sido una persona muy inquieta y he viajado toda mi vida de un lado a otro siempre que pasó algo que me parecía interesante. Los países que tenían una economía centralmente planificada fracasaron estrepitosamente. Eso es así. La Unión Soviética quebró, no perdió la guerra con Estados Unidos. Quebró y cuando quebró, pues se disolvió. ¿Qué pasó con China? Llegó a la pobreza máxima. Incluso cuando dio el gran salto adelante con el presidente Mao, se discute si solo fueron 30 o 60 millones de muertos de hambre en China. Llegaron a un estado de pobreza brutal. Cuando se inician las reformas de Deng Xiaoping, había 700 millones de pobres en pobreza absoluta en ese país. Es cuando se instauran las normas de funcionamiento capitalistas en China, con esa enorme reforma que hizo Deng Xiaoping, que China empieza a subir y estaba planificado para este año 2020, creo que la pandemia les jorobó, llegar a pobreza cero. Había ya 10 millones de personas que vivían de subsidios del año pasado. Se suponía que este año terminaba. ¿Por qué? Por el capitalismo. Yo fui muy activo en la izquierda de muchacho. Yo fui dirigente estudiantil, era furibundo, armaba manifestaciones. Todo el tiempo tenía una obsesión con la guerra de Vietnam, que me parecía espantosa. De joven me parecía terrible que el capitalismo llegue a Vietnam. Bueno, Vietnam ganó la guerra y pidió al régimen de Singapur que le ayude a organizar su economía. Actualmente, 2 colegas de mi universidad estuvieron ahí. Vietnam está avanzando económicamente del 6-7% por año desde hace rato, con leyes claramente capitalistas. Y me llamó la atención algo más de estos 2 colegas míos norteamericanos. Me dicen que no hay país más amistoso con los turistas norteamericanos que Vietnam. O sea, uno se siente ahí bárbaro siendo gringo. Tomemos en cuenta que Estados Unidos votó sobre ese país más bombas que en toda la guerra mundial. Y sin embargo funciona. El caso extremo, Camboya, un país chiquito en el que actualmente el 40% del territorio no se puede usar porque está minado por los gringos. Dejaron tantas minas que no hay cómo ni pisar. Bueno, igual llegaron a una solución. El hijo del príncipe de Norodom Sihanouk se proclamó rey. Tienen un primer ministro de los Khmer Rouge, lo cual es rarísimo. Pero dijeron no. Somos comunistas monárquicos. La economía capitalista. Camboya está creciendo a pesar de que no puede utilizar el 40% de su territorio, sostenidamente desde hace rato. ¿Por qué? Porque es la libertad de trabajo, la libertad de acción, la que permite que la gente progrese. En China, en Camboya, en Silicon Valley o en cualquier lado. Ahora Jaime, eso es real. ¿Qué tipo de política económica percibe que está haciendo este gobierno? Alberto Fernández, Cristina Fernández, si es que tiene alguna. Si es que tiene alguna, sí, pero, a ver, lo que hacen ellos es lo que lleva a la pobreza a un gobierno siempre. Le digo, Luis, yo fui de izquierda y militante furibundo,
Pero ¿por qué dejé de serlo? Porque me pareció que era inútil, porque esas ideas no llevaban a nada bueno. Tuve una invitación maravillosa cuando se unificó Alemania. Yo era director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el gobierno alemán nos invitó a 10 académicos latinos a visitar Alemania. Visité, esto fue al mes de la unificación. Pude ir al un lado de Alemania, a la llamada Alemania Democrática, a la Alemania Federal, y Luis, era como ir a República Dominicana y a Nueva York. En Alemania Democrática, y eso lo he visto yo, había muchas ventanas con cartones porque no tenían plata para poner vidrios. Una pobreza espantosa, una polución espantosa. O sea, parecían dos países completamente lejanos y eran los mismos alemanes viviendo después de la misma guerra en el mismo sitio. La diferencia era el tipo de régimen. ¿Qué pasa con Corea? Sudcorea es un país impresionante. Ahí sí he estado, no he podido ir a Norcorea porque fue difícil. Es un país en el que la robótica se desarrolla a una velocidad descomunal. Toda la revolución de la inteligencia se está desarrollando de manera impresionante. Y es un mismo país, Surcorea y Norcorea. Norcorea es de los pocos países que han tenido muertos de hambre, físicamente me refiero, no que tienen hambre, que se mueren en la calle por hambre hasta hace pocos años. Y finalmente, por un ejemplo que va a parecer indignante a algunas personas, pero ¿qué pasa con las dos Cubas? La una Cuba vive pataleando en su pobreza desde hace mucho tiempo. En su momento fue un símbolo para quienes éramos de izquierda. Era un país latinoamericano que tenía tropas en África, en Etiopía, en Namibia. Yo estuve también en África en esa época. Me pareció genial. Pero la una Cuba es esa, que ahora está muy pobre, que no puede ni siquiera pagar la deuda esa que tiene con Argentina desde el tiempo del general Perón. Y la otra Cuba, a la que voy con frecuencia, porque yo voy 2 veces al año a dar seminarios en Estados Unidos, y siempre entro por Miami. Es la Cuba de Miami. Qué impresionante riqueza, la ciudad latina más rica del continente. Sí. Y si usted sigue hacia el norte por las playas, las mansiones, las ciudades, y que son los mismos cubanos, que salieron sin nada de Cuba, porque salieron con una mano adelante y otra atrás, pero que han podido desarrollarse porque hay una sociedad en que la economía no tiene tanta cortapista como las que están poniendo en Argentina. Jaime, ¿está más cerca de ganar las elecciones Trump que Biden? Y en ese caso, ¿sería mejor o peor para la Argentina que gane Trump o Biden? A ver, yo soy profesor de una universidad norteamericana y estoy totalmente identificado con los demócratas. En mi facultad el 70% somos demócratas y el 30% republicanos, pero hay algo curiosísimo. Ese 30% de republicanos están luchando contra Trump. Son del proyecto Lincoln, que tiene unos videos maravillosos. El proyecto Lincoln es de lo mejor que está funcionando en esa campaña. Un gran amigo mío es el que dirige esa cosa. Que son republicanos que recuperan la imagen de Lincoln, que fue quien abolió la esclavitud. Dicen, los republicanos no somos racistas. El Partido Republicano, hasta hace poco, fue el que más luchó a favor de los negros. Fueron gobernadores demócratas, los de Alabama y demás, que siguieron persiguiendo a negros hasta 1960. El Partido Republicano no fue esta caricatura que ahora tienen, que siempre fueron. No. Ha habido de un tipo y de otro. Entonces, lo más granado de la inteligencia del viejo partido está haciendo eso, recuperando el partido de las manos de Trump. A mí, yo simpatizo mucho con eso, me parece genial. Hay algunos estados en los que el voto latino es muy importante. Esta va a ser la primera vez en que los latinos seamos la primera minoría en Estados Unidos. En la votación, por primera vez en la historia, va a haber más latinos que afroamericanos. Vamos a tener un peso enorme. Y hay estados importantes como Florida, en que el voto latino definitivamente es importante. Y fíjese qué curioso esto. Yo estoy metido de cabeza en eso, tratando de ayudar un poco y haciendo campaña para latinos, con latinos, en los estados en que los latinos pueden ser más importantes. En Florida, a pesar de que Trump tiene esas actitudes odiosas, antilatinas, racistas, tenemos una gran cantidad de latinos que están apoyando a Trump, porque llegaron como 100,000 venezolanos que ante todo odian a Maduro. Y aunque Trump
diga que cualquier cosa contra los latinos es el más anti-Maduro. Y entonces están con él. Pasa lo mismo con muchos cubanos que ante todo están en contra del régimen comunista de la isla y sienten que el derechismo de Trump es atractivo. Entonces, Jaime, ahí es el problema. Jaime, Alberto Fernández y Cristina Fernández y Máximo Kirchner subieron al ring a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Lo va a acercar eventualmente a la presidencia de la Nación? ¿Esto que está pasando ahora es el principio de algo más grande? Luis, lo más importante, lo más grave de esto es que ellos están subiendo al ring al pueblo argentino, no Horacio. O sea, la política ya venía funcionando así, hay un montón de literatura sobre eso, una enorme cantidad de literatura. Pero la gente se autonomizó. No dependen las manifestaciones estas que se forman, los cacerolazos, de que Horacio o Mauricio o alguien les convoque. La gente se autoconvoca y se hace inmanejable. Se han hecho durante la pandemia algunos estudios maravillosos acerca del tema del Líbano. Líbano voló en pedazos. No hay forma de arreglar el lío ese porque esta sublevación general que hay desde que subieron el precio del WhatsApp, quisieron poner un impuesto al WhatsApp realmente. Y eso hizo que chiitas, sunitas, maronitas se unieran en un quilombo descomunal para tumbar al gobierno. La exigencia de la gente en Líbano, fíjese usted qué interesante, es que se forme un gobierno en que no haya ningún político, ninguno, y ninguna autoridad religiosa, que sea un gobierno estrictamente de técnicos, apolíticos y religiosos. Es un disparate porque todos tenemos actitudes políticas y religiosas, pero es la bronca que tiene la gente con la vieja sociedad. Eso está pasando así. Todo lo que pasó con las movilizaciones en Estados Unidos a propósito del asesinato de Floyd, también fue eso. ¿Quién dirigía esas manifestaciones? No era el Partido Demócrata. No había un líder, no había como hubo en su momento un Luther King, un Malcolm X que dirija eso. Es la gente que se mueve y que es inmanejable. Cuando hubo las sublevaciones en Chile, tuve la oportunidad de hablar con gente muy cercana al presidente Piñera. No había con quién negociar, porque había un montón de gente sublevada, sin ningún control, claro, sin ningún partido, sin ningún liderazgo. Eso pasó la semana pasada en Colombia, a propósito de un incidente policial, una sublevación generalizada. En Ecuador estamos sobre una caja de dinamita. Esto estalla cualquier rato. Cualquier rato. Hoy día ya hubo fuerte violencia en Quito. En Perú, la cosa es impresionante. Yo creo que el único que tiene posibilidades interesantes en Perú es George Fosley, que es un pibe de 36 años, candidato presidencial, famoso por ser futbolista de un equipo muy popular de Lima, muy inteligente, muy valioso, lo conozco muy bien a él, pero que está yendo adelante un personaje que no tiene nada que ver con los partidos, con la lógica antigua, con nada. Claro que sí. O sea, el mundo se está alterando de una manera descomunal y mientras esto ocurre, están algunos políticos argentinos dedicados a perseguir la prosperidad, a perseguir la riqueza, a perseguir el trabajo, a hacer disparates. O sea, de la posición que tenía Argentina, y no lo digo por haber sido colaborador del presidente Macri, que lo fui, pero del prestigio que tenía Argentina hace un año, a dónde hemos caído, estamos en el horno. O sea, hemos tenido incidentes con cuanto país asoma, y yo me muevo siempre por todo lado. O sea, estoy normalmente en Estados Unidos, en México. Todo el mundo dice, ¿qué pasó en Argentina? Claro. No juzgo a la señora Fernández, no la juzgo, pero que el Senado argentino remueva a jueces que han juzgado o pueden juzgar a la presidenta del Senado es algo que en el extranjero no se entiende. O sea, parecería que debía dar un paso al costado porque había un conflicto de intereses claro ahí. No se entiende, o sea, estamos cayéndonos por la ventana. Se entiende. Jaime Durán Barba, gracias por este contacto, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un gran saludo, Luis, y cuídense mucho de la pandemia. Yo ando cuidándome como puedo, pero hay que tener cuidado. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, hicimos un panorama por toda Latinoamérica, ¿no? Están muy complicados todos los liderazgos de Latinoamérica. Y dijo Jaime Durán Barba que si las elecciones fueran hoy, pierde el frente de todos, ¿no? Hipotéticamente. Claro, pues se están mandando muchas macanas. Entre las macanas que se están mandando están